Bienvenidos a Conexión Paranormal. Vuelves a empezar. 1, 2, 3. Hola, bienvenidos a Conexión Paranormal. Sí, Conexión Paranormal. Yo me llamo Luis Rey, me gusta que me llamen más así porque Luis es más común. En este capítulo veremos sobre las creepypastas. Son relatos o historias de terror conocidos más empezaron en el año 2000, terminaron como en el 2013, 2015, 2006, antes de pandemia. En sí, esas son historias o leyendas de terror, de personajes. Algunas son inventadas, la mayor parte empezaron inventadas, otras se basaron en como leyendas de terror o así conocidas en países, diferentes países, ciudades o estados de México, aquí también. En sí, yo las conozco desde mi adolescencia, como en 2013, 2015, donde apenas estaba creciendo siendo adolescente. Las empecé a ver más por mi hermano, que era el mayor de los hombres. Me gustaba mucho ver en un canal de YouTube que se llamaba Miércoles de Terror con Creepypastas, algo así. Que me gustaba mucho verlas, escucharlas, aunque me daba miedo o a la noche no podía dormir. Pues era un adolescente de 13, 15 años. Que sí me daba mucho miedo, pero me gustaba ver mucho eso de historia de terror o así, cosas paranormales. En sí, yo hice unos nombres de unas famosas y un breve resumen de cada una. Que la primera es Slenderman, así se llamaba, una figura alta, sin rostro y con brazos alargados, que supuestamente secuestró niños en el bosque. Fue creado en un foro de internet y se convirtió en un icónico de terror online. Esa pues fueron de los inicios, casi esa no la conocí. Esa fue menos que investigué. La otra, que es Jeff the Killer, la historia de un joven que sufre bullying, pero después de un ataque y un cambio psicológico, se transformó en un asesino con un rostro aterrador y una sonrisa macabra, susurrando: ve a dormir a sus víctimas. Esa sí la conocí. Esa era muy popular. Bueno, fue muy popular y todavía ha sido. Si buscas creepypastas, te aparecen mucho de Jeff the Killer. Muchas historias de él interesantes. Algunas te dan miedo, otras pues no, pero interesantes. La siguiente se llama The Russian Sleep Experiment. Está raro nombre en inglés. Describe un experimento soviético en el que prisioneros son privados de sueño durante días, llevándoselos a la locura y convirtiéndose en seres humanos. Ese está interesante. O sea, yo no sabía que así aparecía, que así se llamaba. Yo la conocí también por YouTube. Bueno, yo pensaba también así que sí era raro, ¿no? Porque habla mucho de un experimento, pues como dicen, sobre el sueño, de cómo los dejaban sin dormir por semanas y cómo se comportaban. Al principio pues todo normal, trataron de no dormirse, les daban una inyección para que no se pudieran dormir, no sé qué era bien. Pues ya después de las semanas que no podían dormir y luego sin comida, pues empezaron a llegar a la locura donde ni se reconocieron ellos mismos, que se arrancaban los ojos y muchas partes de su cuerpo, que sí estuvo muy feo. No sé si sea como un experimento real o fue inventado, aunque tal vez pueda ser cierto por muchas historias que han dicho sobre experimentos o así. La siguiente se llama Ben Domne, un cartucho maldito de videojuego The Legend of Zelda Mejoras Más, donde un espíritu llamado Ben atormentaba al jugador con glitches y mensajes siniestros, como si estuviera vivo. Ese sí no lo conozco, ese no había escuchado sobre esa historia. Slime Dog, un archivo de imagen que muestra a un perro con una sonrisa siniestra. Quien lo ve comienza a tener pesadillas y una serie de eventos desafortunados, a menos que pase la imagen a alguien más. Tampoco se la conocí, pero pues en esa temporada estaban así como de moda mucho de mandar una imagen, pásala, si no te parecerá ese personaje. Y pues en ese tiempo yo sí quería, me daba mucho miedo eso, pero pues ya después sabes que no es cierto y no te va a pasar nada. El siguiente es Sony ETC. Un joven recibe un CD extraño de Sony TG Headshot,
pero la versión del juego tiene gráficos oscuros y genómicos. Y Sony aparece con ojos rojos y asesina a los personajes del juego. Tampoco he escuchado sobre ese. El siguiente es Laujin Jack, un amigo imaginario que se vuelve maligno y tortura a sus víctimas. Se describe como un payaso siniestro con una sonrisa escalofriante y métodos horribles. Sí he escuchado sobre esa historia, pero casi no muchas las he visto. Pero sí está interesante. Está como de media fumada. La siguiente es Jealous Jack, que trata sobre una figura que se esconde en la oscuridad y roba órganos mientras la víctima duerme. Es un ser sin ojos, pero con un rostro oscuro y vacío. Tampoco he escuchado, pero pues se me recuerda de los osos, sobre unos osos asesinos, no sé, como mi oso. En el siguiente es Talis Doi, un personaje en un juego de Sony de The-Hedgehog que está malito. Supuestamente quien lo invoca en ciertas condiciones corre peligro de ser perseguido por este ser demoníaco. Tampoco he escuchado sobre esa. La siguiente es Suicidio Morse Abbey, un video perturbador de Mickey Mouse caminando en un bucle interminable acompañado de sonidos inquietantes y un final misterioso que supuestamente vuelve locos a quien lo ve. Ese sí he hablado no como tal sobre ese relato de historia, pero sí sobre mucho cuando pasa en Disney, en las plazas de esas de diversión normales, sobre de que sí abajo hay túneles, pero dice de que hay como un disfraz de Mickey Mouse, pero que no saben quién está adentro y pues es como aterrador porque es el que como que asesinaba gente y desaparecía, pero nunca supieron quién era o así. El siguiente se llama Expresionales, un relato sobre una mujer pálida con una expresión vacía que llega a un hospital. Los médicos descubren que no es humana y cuando intenta atenderlas, ella sonríe y les dice: soy Dios. Ese tampoco lo he escuchado. La siguiente es Upon the Disney. Describe un parque temático de Disney supuestamente abandonado y lleno de secretos oscuros. Dentro de las instalaciones, el narrador encuentra cosas perturbadoras, incluido un traje de Mickey Mouse poseído. Ese siempre ha sido como que mucha esa leyenda de Mickey Mouse, de que hay un disfraz poseído, pero pues no sabrá si es cierto o falso. La siguiente se llama 1999. Un hombre recuerda un extraño programa infantil que veía en 1999 y que contenía mensajes perturbadores, además de influencias oscuras que tuvieron consecuencias en el mundo real. Tampoco he escuchado sobre esa. La siguiente se llama, y la última, Normal Ponter for Normal People, una página web misteriosa con videos de pornografía normal. Sin embargo, los videos incluyen escenas cada vez más perturbadoras y bizarras, sufriendo que algo oscuro ocurre detrás. Pues está media rara. En sí, estos son como que historias de terror. Yo hice las mías, a ver qué tal les gusta. Los voy a presentar y después de cada una que cabe, les voy a hablar a ver si me gustó o sobre explicar un poco mejor. La primera se llama La oscuridad de las caricaturas. En el año 2007, un joven llamado Diego trabajaba en un viejo videoclub. No era gran cosa, pero a él le fascinaban las películas y las caricaturas. En el tiempo libre le gustaba rebuscar en los VHS antiguos que quedaban por el lugar. Una noche, mientras revisaba una caja llena de cintas viejas, encontró un VHS antiguo que quedaban por el lugar. Una noche, mientras revisaba una caja llena de cintas VHS, encontró un VHS sin etiqueta. La cinta era opaca, casi gris, y no tenía marcas ni información. Intrigado, Diego decidió llevar el VHS a casa y verlo. Esa noche y el ambiente estaba en calma. Se sentía en el aire un extraño silencio, como si la casa misma estuviera esperándolo. Diego puso la cinta en un viejo reproductor. La pantalla empezó con una estática y un chillido agudo, pero luego surgió una imagen, una versión distorsionada de una caricatura conocida. Era Mickey Mouse, pero algo no estaba bien. Sus ojos no eran los habituales, parecían oscuros y vacíos, como si fueran dos agujeros negros.
El personaje caminaba lentamente por una calle vacía y todo a su alrededor parecía desmoronarse. Los edificios tenían grietas. El suelo estaba cubierto de una especie de ceniza negro. No había música, solo el sonido de sus pasos, cada vez más distorsionados. Diego intentó adelantar la cinta, pero los controles no respondían. La pantalla comenzó a mostrar imágenes extrañas, breves detalladas de otros personajes icónicos, todos distorsionados de manera aterradora. Goofy estaba encorvado y tenía los ojos completamente en blanco, con una mueca de dolor. El Pato Donald tambaleaba como un títere roto, sus plumas cubiertas de manchas rojas. De repente, la pantalla parpadeó y apareció un primer plano del rostro de Mickey. Diego sintió un escalofrío recorrer el cuerpo. La expresión de Mickey era una mezcla de tristeza y terror, como si estuviera atrapado y no podía escapar. Los labios se movieron, murmurando algo incomprensible. Finalmente, las palabras se volvieron claras. ¿Por qué nos olvidaron? ¿Por qué nos dejaron aquí? Diego intentó apagar el productor, pero nada funcionaba. El volumen aumentó por sí solo, y el sonido se transformó en gritos, una escalofrío de voces desesperados. Uno a uno, los personajes de dibujos animados aparecieron en la pantalla, todos con la misma expresión aterradora. En un punto, la pantalla se volvió negra y una única palabra apareció en letras rojas: recuerda. La cinta se detuvo y la pantalla volvió a la estática. Al día siguiente, Diego intentó buscar la cinta para deshacerse de ella, pero había desaparecido. Sin embargo, desde esa noche, cada vez que encendía su televisor, en algún punto de la pantalla apareció esa palabra: recuerda. Así es el final. Espero que les guste. En sí trata sobre personajes de Mickey Mouse de Disney. Como parecidas a muchas historias sobre de VHs que aparecen cosas terroríficas, un personaje o un espíritu que siempre los va a perseguir si lo ven. La siguiente historia se llama La Puerta Prohibida. Tomo agua. La Puerta Prohibida. Había una vieja leyenda en una pequeña pueblo de San Elvira. En las casas más antiguas, una casona al final de la calle principal, había una puerta que jamás debía abrirse. Todos los que habían vivido allí aseguraban que tras esa puerta no había nada, solo una pared. Pero los habitantes decían que había algo siniestro detrás de ella, algo que nunca debía ser despertado. Así que las puertas fueron cerradas y selladas, y los inquilinos simplemente lo ignoraban. Hasta que llegaron los Sánchez. La familia Sánchez era nueva en el pueblo. Guillermo, el padre, no creía en supersticiones, y cuando le contaron la historia de la puerta prohibida, se rió de la idea. Aseguró a su esposa y a su hija: creo que solo es un mito absurdo. Así que se mudaron a la casa sin preocuparse alguna. Los primeros días pasaron con normalidad, aunque Clara, la hija de 13 años, sintió una inquietud cada vez que pasaba cerca de la puerta sellada. La vieja madera crujía por las noches. Parecía resonar un leve susurro que ella no podía comprender. A veces incluso sentía como si alguien se moviera detrás de esa puerta. Cuando le comentó a sus padres, entre esos la tranquilizaban diciendo que solo era en su imaginación. Pero cada noche el susurro parecía hacerse más fuerte y más cercano. Una noche de tormento, Clara despertó al oír algo que no era el viento ni la lluvia. Era un sonido rítmico, como de uñas rascándose la madera. Miró a su reloj y eran las 3:33 am. Miró alrededor y vio una sombra que parecía filtrarse por el marco de la puerta prohibida, como si algo oscuro y denso estuviera tratando de abrirse paso. A las mañanas siguientes, le rogó a su padre que revisara la puerta. Guillermo, molestó por el miedo constante de su hija, decidió demostrarle que no había nada de qué preocuparse. Fue por una palanca y comenzó a arrancar las tablas que la sellaban. A pesar de las súplicas de su esposa, al final logró abrirla, pero tal como decían las historias, detrás de la puerta no había más que una pared de piedra. Se rió y le mostró a Clara: ¿ves?
nada más que una pared. Es solo un cuento para asustar a los niños. Esa noche, Clara volvió a escuchar el mismo susurro. Ahora es claro y escalofriante. Parecía provenir directamente de la pared detrás de la puerta. Clara. La voz era rasposa y mona y parecía arrastrarse por el aire. En un impulso, la niña se acercó a la puerta y apoyó el oído con la madera. Tomó tono aún más profundo y distorsionado. Déjame salir. Quiero jugar contigo, Clara. Asustada, retrocedió y corrió hacia el cuarto de sus padres, pero ellas no les creyeron. Guillermo estaba seguro de que era el fruto de su imaginación, y al día siguiente, cansado de los miedos de su hija, decidió romper la pared detrás de la puerta para mostrarle que no había nada. Usó un martillo y comenzó a golpear la pared. Tras unos minutos de trabajo, logró hacer un agujero. La habitación se llenó de un olor nauseabundo, un olor horrible, como si algo se hubiera podrido allá adentro durante siglos. Pero, para sorpresa de todos, detrás de la pared había una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Sin poder resistirse su curiosidad, Guillermo encendió una linterna y comenzó a bajar las escaleras. Clara y su madre esperando en el umbral, observando cómo él desaparecía en las sombras. Los minutos pasaban y no había señal de él. Cuando comenzaron a inquietarse, la linterna de Guillermo cayó, rodando por las escaleras, apagada. De repente, la voz volvió a escucharse, esta vez desde el fondo de las escaleras, arrastrándose hacia ellas. Clara, ¿ahora sí podemos jugar? Los pasos lentos vieron como una figura empezó a surgir de las sombras. Parecía Guillermo, pero su cuerpo estaba retorcido, con una sonrisa antinatural, dibujada en un rostro y los ojos completamente oscuros, como dos pasos y fondo. «Papá, ¿eres tú?», murmuró Clara con una voz temblorosa. La figura rió, una risa clavada y perturbadora, mientras alargaba una mano hacia ella. Su pelo estaba gris y sin dedos, demasiado largos y afilados, parecían garras. «No soy tu padre, pero te he estado esperando, Clara». Su padre gritó y corrió hacia las puertas de salida, arrastrándose a Clara consigo. Salieron de la casa y pidieron ayuda, pero cuando los vecinos entraron, la casa estaba vacía. No había señal de Guillermo, ni de la puerta rota, ni del agujero de la pared. La casa estaba exactamente igual que cuando llegaron. La familia Sánchez abandonó el pueblo en esa misma noche, pero Clara nunca volvió a hacer la misma. Cada madrugada, a las 3:33 am, escuchaba esa voz susurrando desde la oscuridad. «Clara, ven a jugar». Así se acaba la... Ya, así se acaba esta historia. En sí, pues habla sobre como dice el dicho de la curiosidad mató al gato. A ver, nunca, sí, aunque digamos que sea cierto o falso de entrar a un lugar o que te digan de no entres ahí o porque hay espíritus o algo, pues no lo intentes. ¿Qué tal que nunca sabes si nunca vas a salir de ahí o si vas a escapar, que se escape un demonio? La siguiente historia que hice, que es la tercera, que se llama La oscuridad vive. Alicia siempre había tenido a la oscuridad. De niña, sus padres dejaron una luz encendida en su habitación para calmarla, pero ahora, con 28 años, ese miedo persistía. Habría aprendido a disimularlo, pero cuando la noche caía y las luces se apagaban, una inquietud escalofriante la invadía, como si algo en las sombras las acechaba. Una noche de invierno, la electricidad de su edificio falló durante una tormenta. Alicia encendió una linterna, pero la luz era débil, apenas suficiente para iluminar el pasillo de su apartamento. Todo estaba sumido en una penumbra y espesa pesada, como si la oscuridad misma estuviera envolviéndola. A pesar de sus esfuerzos por calmarse, sintió algo que lo observaba, algo profundamente oculto en las sombras. Decidió irse a la cama, pensando que si dormía, la tormenta pasaría y despertar. La electricidad había vuelto. Sin embargo, apenas cerró los ojos,
escuchó un susurro, como si la respiración profunda que provenía del rincón más oscuro de su habitación. Se levantó, apuntó la linterna hacia la esquina, pero no había nada, solo una negra profunda que parecía absorber las pocas luces que proyectaba. Entonces la sintió, algo se movía en la oscuridad. Un frío helado recorrió su espalda. Apuntó la linterna una vez más y en la penumbra algo comenzó a tomar forma. La oscuridad se iba condensando como si estuviera viva y formó una figura humanoide de proporción imposible. Era alta y delgada, con extremidades largas y retorcidas que parecían deslizarse por el suelo como si estuvieran hechas de humo sólido. Su rostro era una mancha vacía, salvo por dos ojos brillantes, tan oscuras que parecían dentro de ellas que había algo aún más profundo que la misma noche. Alicia quiso gritar, pero el miedo la dejó paralizada. La figura se acercaba lentamente y cada paso parecía asumir la habitación en un vacío más oscuro. Los ojos de esa cosa nunca dejaron de mirarla, perforando su alma. Un susurro gélido surgió de la figura. La oscuridad me pertenece y tú estás en ella. Alicia retrocedió hasta quedar contra la pared, mientras el ser se iba acercando cada vez más. Intentó escapar, pero la figura le alargó una mano que se desvaneció y volvió a aparecer en la oscuridad frente a ella. Sintió como si la sombra la rodeara, cada vez más densa, cada vez más opresiva. Cada vez más, hasta que ya no podía ver más que oscuridad. La linterna cayó en el suelo y rodó, quedando apuntada a la puerta, iluminada brevemente la figura completa de ser. No era humana, no era real, y sin embargo estaba allí, frente a ella, mirando una sonrisa distorsionada. Una boca que se extendía más de lo que cualquier rostro debería poder hacer. La oscuridad la devoró. Su respiración se hacía cada vez más corta y finalmente Alicia sintió como si conciencia se apagaba. A la mañana siguiente encontraron su habitación completamente vacía, sin rastro de ella. Las luces volvieron y el apartamento de Alicia quedó iluminado, pero donde ella había desaparecido solo quedó una mancha negra y de la pared. Una sombra que, cuando se acercaba, parecía moverse ligeramente, como si dentro de esa oscuridad algo estuviera esperando. Desde entonces, el edificio quedó abandonado, y en las noches más oscuras, los vecinos afirmaban ver una figura alta y delgada rodeando, sin rostro, con los ojos oscuros, buscando a alguien más que la acompañe en su reino de las sombras eternas. Así que a ver esa historia. Y será la última de las que yo hice. Pues también, como dice de la última que decía sobre las sombras, sobre la oscuridad. También yo de chiquito tenía mucho miedo, y la mayoría tenía miedo a la oscuridad, porque también, pues en sí, cuando uno es niño tiene mucha imaginación y piensa cosas que le va a pasar, que va a salir. Como a mí de niño, que siempre me daba miedo y pues siempre dejaba las luces prendidas, pero siempre me regañaban por dejarlas apagadas. Como también yo creo mucho, bueno, yo en sí mi creencia y lo que yo he vivido, de que yo soy mucho de creer en las sombras, de que o cosas oscuras que sí existen, porque en sí yo en mi casa desde niño veía como, no veía cosas, pero sí sentía como alguien detrás de mí. Y hace como un año, pues yo siempre veía sombras negras pasar así en mi casa, o sea, porque siempre estaba en mi cuarto y pues yo estaba acostado, y como mi cuarto es chico, pues dejaba la puerta abierta, pero como no había nadie, siempre dejaba la puerta abierta y siempre veía como que una sombra negra pasar. Pues siempre como que siempre le tenía, no ahorita, pero tenía miedo a la oscuridad. Pues espero que les haya gustado. Ustedes de producción, ¿qué tal? ¿Les gustó o no? ¿Qué opinan? Muy interesante. ¿Qué piensas? ¿Cambiarle algo o echarle más ganitas a las historias? Okay. Y pues en sí espero que les guste. En sí, a mí me gusta mucho ver así leyendas de terror, creepypastas, o así casos como paranormales, pero a la vez no tanto como una historia
que no, ¿cómo se llama? Que era el experimento Abigail. Es muy interesante porque trata, no sé de qué año es, pero es como antes de 2000, en 2000 y tanto. No sé si era real esa historia, pero trata sobre que era un doctor, pero no sé si era un doctor cirujano o algo así, que en sí en Rusia experimentaban con humanos para hacerlos superhumanos, pero él quiso hacer una persona que fuera más resistente o así, y pues tenía a su hija que era muy bella, pero la quería hacer más resistente. En sí experimentó con ella, pues no sé, le inyectaba cosas, le hacía para que fuera más fuerte, más bella, su cuerpo fuera más grande de lo normal de los humanos. Pero en sí como que el experimento no funcionó o no quedó como él esperaba o deseaban, y ella quedó deforme, era como un monstruo, quedó alta, sin su rostro, pues ya no tenía cabellos, no, y se alimentaba de las personas. Y pues en sí su padre lo que hizo para que no atacara, pues la encerraron en una prisión en Rusia, y pues la cuidaban y siempre la alimentaban para que no escapara. Pero pues el pasar del tiempo, pues el doctor murió, y antes de morir con alguien le dejó encargada a su hija que la cuidaran y no la dejaran escapar porque era un peligro. Pero después al final pues cerraron ese caso y dejaron a Abigail encerrada, pero como Abigail tenía una sed de hambre, pero como ella comía carne humana, pues escapó y se comía a los prisioneros. Y pues así ver esa historia de Abigail, que no sé si sea real o sea falso, porque sí fue una historia que se decía como si fuera un caso real sobre un experimento, pero pues nunca más sabes si fue real o no, porque en sí no hay como expedientes o información sobre ese caso. Y pues siempre me gustaba ver así como que esos casos o esas historias, leyendas urbanas, o muchas leyendas aquí en México sobre La Llorona, de que como si sea cierto, si se va a pasar esa leyenda, o si se basaron en un caso de una mujer que mató a sus hijos y se arrepintió, y su experimento pues abunda en las noches diciendo ay mis hijos, o como el charro negro. Pues sí, también como el charro negro, de cuando estaba niño pues me contó una maestra de que se le apareció el charro negro, bueno, no el charro negro sino como el jinete sin cabeza, algo así, de que estaba en funeral en la noche, pues en estos tiempos, en esas temporadas de terror, de Día de Muertos, que hicieron un funeral, y que pues como en ese tiempo no había luz, pues eran puras velas donde para ver, y de que se apagaron las velas y nada más escucharon un caballo total, pero no vio nada porque como todo estaba oscuro, pues ya no había nada, y pues todo oscuro. Y después como que se encendieron las luces y las velas, ya no había el cuerpo, o sea, ya no estaba el cuerpo fallecido porque estaba en un funeral. Y pues no sé, no sea cierto o falso, me lo contaron cuando estaba chiquito, una maestra. Pero sí, pues ese era todo de mi parte. Espero que les haya gustado este capítulo, espero no sé. Soy nuevo en esto, casi no sé muy bien en hablar en cámaras o así. En sí, Conexión Paranormal se llama así por esa temporada de esos capítulos de terror. El canal se va a cambiar de Conexión Paranormal a Conexión en Común, para que nos sigan en YouTube, en Spotify, nos sigan, den like, compartan, comenten, suscríbanse en el botón rojo. En el siguiente capítulo